el dato, una vez lo leí. No sé, una barbaridad. Pero de 10 leyes que hacen de la Unión Europea, 7 son de ambiente, de carácter ambiental. 6 o 7, o sea, una barbaridad. 6 dictámenes y reglamentos, de 10, unos 7 son ambientales. La verdad que los abogados están trabajando muchísimo. Bueno, empezamos de la primera y hasta lo que pasa, que con la primera pues parece que cuesta un poco más, sobre todo una tarde de sábado. Pero bueno, os presento a la ponente, María José Martínez, doctora en Ciencias Químicas, profesora titular de la Zoología, Química Agrícola, acreditada a catedrática de universidad y pertenece al grupo de investigación de contaminación de suelos de la Universidad de Murcia. Sus líneas de investigación más importantes son el diagnóstico, análisis de riesgos para la salud y el medio ambiente, recuperación de suelos contaminados, degradación de suelos, desertificación de suelos y sumideros de carbono. El motivo por el que hemos invitado a María José, porque es posiblemente, bajo mi punto de vista, de las mayores, si no la mayor experta que tenemos a nivel regional en lo que es la captura del carbono por suelos, que creemos tiene una enorme potencialidad de cara a lo que es la lucha contra el cambio climático. En su momento tuvimos una colaboración para hacer una estimación de la captura de carbono de los suelos en el municipio de Mazarrón y no recuerdo la cifra, pero realmente salía espectacular la cantidad de toneladas de carbono que podían ser recogidos con una adecuada gestión del suelo, que además es un proceso sinérgico con lo que sería luchar contra la erosión, la recuperación de suelo va muy ligada con un buen manejo del suelo y al final pues una estrategia que llamamos de doble ganador. Podemos luchar contra la erosión, que es un problema gravísimo que tenemos en la región, y al mismo tiempo encontrarle un segundo sentido económico a la captura de carbono, considerando que hoy en día la tonelada de carbono tiene un precio, tiene un valor, y en la medida en que un agricultor pueda valorar, estimar correctamente y certificar el carbono que recoge su suelo, pues puede ser una segunda vía de ingresos económicos para un sector que el agrícola en principio, sobre todo en términos de secano, su escenario futuro, lo hemos visto con Miguel Padilla esta mañana, su escenario futuro es más bien incierto. Es una vía de desarrollo económico también para el campo de nuestra región. Pero José, todo tuyo. Nada, pues bueno, buenas tardes, muchas gracias. Desde luego, pues agradecer a Nueva Cultura del Agua y a todos los organizadores del agua, del clima, y a todos los organizadores el que me hayáis podido invitar a la jornada de cambio climático, las caras del clima, que es un tema que la verdad que es apasionante y que a mí, pues desde que dirigí la primera tesis doctoral en esta universidad, por los años, pues es 80 y tantos, que se leyó en el 90, precisamente iba de degradación de suelos y de la pérdida de carbono orgánico que tenían como consecuencia de la puesta en cultivo. O sea que desde el año 90 ya sabíamos que efectivamente pues una puesta en cultivo de suelos de vegetación natural que luego estaban puestos en cultivo, pues la pérdida era del orden de casi un 1% del orden de los 50 años, con un cultivo, haciendo cultivos de secano y demás. O sea que desde entonces, pues para mí la materia orgánica me llamó muchísimo la atención. No ha sido efectivamente una de mis líneas, la única línea que he tenido, porque también derivé un poco hacia el tema de suelos contaminados, pero desde luego creo que ahora mismo es una línea puntera, porque sin lugar a dudas lo de cambio climático es un hecho y el tema de mitigación y adaptación al cambio climático es sumamente necesario. Bien, lo que vamos a comentar esta tarde es la potencialidad de captura que tienen los suelos, cómo se puede almacenar, y todo ello va a depender de la correcta gestión ambiental que se pueda hacer. Yo voy a poner unas pinceladas y luego podemos hablar de lo que vosotros queráis. Entonces, simplemente empezar a comentaros para tener una idea de números. O sea, a mí de vez en cuando me gustan las cifras porque se da una idea de por dónde va. Mira, aquí esto es el ciclo del carbono, que es el almacenaje en gigatoneladas por año, que almacenan pues diversos compartimentos del medio ambiente, tanto la atmósfera como la vegetación, como los suelos, como los océanos. Entonces, concretamente la atmósfera almacena del orden de las 750 gigatoneladas de carbono por año. La vegetación almacena pues del orden de los 600. Pero sin embargo, fijaros aquí que tengo marcados los suelos almacenan más de la suma de la atmósfera y la vegetación juntas. Entonces, esto es bastante interesante. Por supuesto que los océanos muchísimo más, del orden de las casi 40.000 gigatoneladas año, porque sin lugar a dudas la extensión de los océanos es muchísimo más alta
que la extensión que pueden tener los suelos. Pero luego voy a seguir dando cifras. Bien, aquí os he puesto un poco para comprender la dinámica, para los que no sean especialistas, la dinámica del carbono orgánico en el suelo y quién nos la está produciendo, quién nos produce los inputs de carbono orgánico. Los inputs de carbono orgánico son de la vegetación y son gracias a la fotosíntesis. Entonces, lógicamente, la planta sintetiza, capta CO2 y, lógicamente, pues está preparando materia orgánica para incorporar al suelo. Esa planta que se incorpora al suelo tiene restos vegetales que nos los da en forma de células vegetales, donde hay polisacáridos estructurales, hay lignina y hay otra parte mucho más lábil. Y luego veis debajo que tiene cada uno de ellos, esto es el tiempo que tarda en degradarse, en unas condiciones no muy agresivas, en un clima templado. Esto sería lo que tarda en degradarse. Esto sería lo que llamamos la materia orgánica fresca, las células, la lignina y esto, que estas pueden seguir dos caminos. O sea, aquí es donde el hombre puede ejercer puede o bien que se mineralice la materia orgánica por las prácticas de cultivo que se hacen, con lo cual en el momento que se mineraliza la materia orgánica y hay una síntesis microbiana y por supuesto que al mineralizarse es de donde luego van a comer las plantas, o sea, tiene que haber una pequeña mineralización, pero ya vamos a tener CO2 que va a volver otra vez a la atmósfera. Pero luego hay una parte de materia orgánica muy importante, que es la materia orgánica que forma lo que es la materia propia del suelo, que se llama el humus. Dentro del humus son pues cadenas muy largas. Para daros una idea, las proteínas son cadenas muy cortas, de peso molecular, pues a lo mejor entre 200 y 400 o por ahí, y sin embargo el humus puede llegar a tener peso molecular de 100.000, con lo cual la materia orgánica, para degradarse, puesto que son enlaces covalentes, tienen que romperse una gran cantidad de enlaces, y entonces en el suelo podemos tener un sumidero fantástico, porque resulta que hay una serie de materia orgánica, que es el humus, ese humus que llamamos un humus estable, que puede ser de humina o de ácidos húmicos grises, que desde luego los suelos de la región de Murcia, aunque tienen poca materia orgánica, ahora veremos, pero es una materia orgánica de buena calidad, donde hay un humus bastante estable, pueden llegar a biodegradarse del orden de los 3.000 años. O sea, creo que es bastante interesante porque como sumidero no hay nada mejor que poder llegar a ese punto. Ahora, claro, dice que siga esta línea o que siga la línea de la mineralización, depende del tipo de suelo que sea, del tipo de uso que se haga y del clima que nosotros podamos tener. Claro, en función de todo esto, pues os pongo, este es el mapa de suelos de la parte superficial del suelo, de los 25 primeros centímetros del suelo en Europa. Os decía que el clima era importante, sin lugar a dudas las plantas crecen más en una vegetación, toda la vegetación en un clima que sea húmedo, por tanto las partes más oscuras, donde puede haber pues más del 35% de carbono, que ya son suelos orgánicos, esta parte oscura está por el norte de Europa. Pero es una materia orgánica que generalmente, como es muy húmeda, no evoluciona, y entonces es una materia orgánica muy frágil, porque es mucho más biodegradable, porque es materia orgánica fresca. Es la parte que veíamos antes al principio, que os comentaba que eran las células vegetales, las proteínas, toda la parte más sencilla, pero no hay ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Sin embargo, en la parte más clara, que hay muy poco, en toda la Europa meridional, Portugal, España, Italia, Grecia, y también luego tienes el norte de Europa y demás, tienes muy poca materia orgánica, pero el carbono orgánico que tienes es un carbono que pertenece generalmente, como además hay contrastes estacionales, pues pertenece a un humus que no es biodegradable. O sea que tarda muchísimo y tiene un gran tiempo de resiliencia. Eso es bastante importante. Y luego también daros otras cifras. Todo lo que es el suelo, los kilómetros que ocupa la Unión Europea, contienen unos 70.000 millones de toneladas de carbono orgánico, lo que supone un 7% del presupuesto de carbono mundial. Yo creo que el dato es muy importante. Deciros también que este carbono que hay está en las turberas normalmente, en las turberas son de lo que más tienen, las turberas de Finlandia, Islandia, Suecia y Reino Unido, pero acordaros que las turberas
La turba, esa de las macetas que se pone a las macetas, la turba es materia orgánica fresca, con lo cual la mayor parte de lo que tenemos es un carbono que fácilmente puede volver otra vez a la atmósfera. Entonces, por eso los Estados miembros de la Unión Europea pues están emitiendo del orden de los 200 millones de toneladas anuales de carbono de todo origen, ¿no? Pero uno de los motivos es precisamente el papel decisivo que puede tener esto para el tema del cambio climático. Y luego comentaros otro dato: solamente el 0,1% de las emisiones de lo que pueda perder, que aunque se pierda un 0,1% del carbono que tiene el suelo a nivel europeo, supone todas las emisiones que tienen 100 millones de automóviles en la carretera, que es como la mitad del parque móvil que hay ahora mismo a nivel europeo. Entonces, la pérdida de un 0,1% nadie le damos importancia. Pero imaginaros la importancia que puede tener el ganar o el perder un 0,1%. Os digo lo del 0,1% porque es muy importante esa cifra, y que ahora veréis que en los sumideros que hemos experimentado no solamente se gana ese 0,1%, sino que se gana más del 0,1%, casi se dobla en la cantidad de carbono que tiene el suelo, con lo cual es muy importante este tema. O el sumidero, bueno, ya lo habréis visto, los sumideros es todo aquello, proceso, actividad, mecanismo que absorbe algo, que sea un precursor o que sea uno de los aerosoles o uno de los gases de efecto invernadero que tiene la atmósfera. La región de Murcia, esto que tenéis aquí es el mapa de la región de Murcia. Los colores parecen así muy interesantes, pero daros cuenta que esto está puesto en gramos por kilogramo, pero que el máximo de la tabla es un 5%. O sea, si lo ponemos en tanto por ciento, en vez de ser 50 gramos kilogramos, sería un 5%. Un 5%, o sea, los suelos de Europa tenían un 35%. Estamos en la parte baja de toda la tabla que podamos tener. Entonces, además, mirad los suelos que generalmente, solamente en la parte de montaña, sobre todo en ladera norte, es donde puede haber mayor cantidad de carbono orgánico. Y luego también deciros que en todas las partes así más o menos, pues en todos los glacis y toda la parte esta, así que está más en tema de espartales, o sea, en zonas de espartales es donde los suelos tienen más materia orgánica incorporada más profundamente. Entonces, pues eso a mí desde el principio me llamó mucho la atención, y de hecho pues los primeros estudios que nosotros hicimos por los años 90, primeros de los 90, fueron precisamente de la zona más de espartales y de toda la vegetación que era de ecosistemas semiáridos, porque los vi que eran capaces de tener pues una absorción tremenda de carbono que se mineraliza, que no se mineraliza prácticamente, sino que se incorpora al suelo y se polimeriza y forma unos ácidos húmicos muy estables, con gran proporción de lo que más humina y ácidos húmicos grises tienen, con lo cual es un tema que tiene una resiliencia bastante alta. Entonces, yo creo que esto es un tema muy a tener en cuenta, y daros cuenta que nosotros hay zonas que tienen menos del 1%, la mayor parte de los suelos de la región. Con menos del 1%, daros cuenta para nosotros lo que es perder un 0,5% de materia orgánica. Un 0,5% para nosotros es mucho, porque si tienes un 1 y pierdes un 0,5, pero es que dentro de poco pierdes el otro 0,5, pues sin lugar a dudas la materia orgánica la pierdes. Pero no solamente por el efecto del efecto invernadero, sino porque luego eso repercute en la compactación del suelo, en todo lo que es la infiltración de agua en el suelo, y entonces el problema que surge es mucho más alto, porque ya la desertificación es muy importante. Por daros una idea de cómo están otro tipo de suelos, os puedo decir que, como comentábamos antes, las turbas son las que más tienen, que tienen del orden de las 1450 más o menos toneladas de carbono por hectárea. Y luego los suelos desérticos son los que menos tienen, que pueden tener desde 14 hasta 102, en suelos áridos pues menos de 266, hay unos datos, ¿no? La vegetación puede tener en esas zonas entre 2 y 30, pues es bastante poco. Mirad aquí los océanos, que tienen muchísimo, porque los océanos lo captan de todas maneras. Y yo os estoy hablando de la captación de estos sistemas semiáridos nuestros solamente desde el punto de vista de la captación de carbono orgánico para materia orgánica, pero aquí también habría que añadir otro que no está valorado, que no está evaluado, creo que en nuestros suelos es importante,
porque hay un carbonato cálcico en nuestros suelos y el carbonato cálcico capta CO2 y sigue aumentando la proporción de carbonato cálcico, porque luego después pasa a bicarbonato y ese bicarbonato luego precipita y vuelve a estar como carbonato y se fija al suelo. O sea que eso no lo hemos evaluado todavía, pero yo es un tema que no dudo que pueda abordar en los próximos años. Bien, se pierde carbono en el suelo y hay causas importantes en Europa por las que se pierde carbono en el suelo, y yo os voy a dar otro dato, así para que nos hagamos una idea. Cada año en Europa, por el sellado de la superficie del suelo, bien por autovías, por expansión urbanística, por tal, se pierden del orden de los 1000 kilómetros cuadrados al año. Yo creo que eso es para que reflexionáramos un poco, porque el sellado es importante, porque eso luego después repercute, y si luego después comentamos algunas cosas, os diré de alguna conferencia que estuve en Bruselas hace poco y que me impactó muchísimo, porque con lo del tema del sellado del suelo, pues la repercusión es enorme en cuestión de las lluvias, porque luego después no tiene la transpiración suficiente del suelo como para que se alimente los frentes de lluvia que caen. Y en Murcia, por ejemplo, antes venía el viento de levante y aquí llovía, ahora viene el viento de levante y aquí no llueve. Pero vamos a ver cuánto se ha sellado el suelo aquí en Murcia y en las zonas de levante, a ver qué ha pasado para que la célula se vaya hacia arriba. Entonces, si os dais cuenta, cuando llueve más hacia la Comunidad Valenciana y se va más hacia Cataluña y hacia Centro Europa, porque aquí no llegan a descargar las nubes, porque le falta humedad. El poquito humedad esa que le falta, pues eso es importante. Yo os llamo la atención sobre ese tema. El tema del sellado del suelo, que parece una tontería, pues resulta que repercute luego después en la cantidad de lluvia que luego nos pueda caer. Lo cual, eso es muy importante. Pero desde luego lo que estábamos centrándonos hoy es en las prácticas agroambientales y en ver cómo por el suelo, lo mismo que se degrada y que se degrada mucho por la puesta en cultivo, pues también podemos actuar nosotros, puesto que sabemos que eso sucede. Lo que vamos a ir ahora es a plantear soluciones. O sea, ya está bien, sabemos qué sucede, sabemos qué tal, vamos a ver cómo volvemos atrás, porque tenemos que poner soluciones, y la solución pues estaría en crear sumideros de carbono o en hacer cualquiera de las prácticas para adaptarnos y para mitigar lo que desde luego tenemos encima. Bien, las soluciones nosotros las hemos aplicado a través de la recuperación de suelos degradados. Sabéis que hay una gran cantidad de suelos degradados, por ejemplo, en las zonas mineras, pues por la minería, en las zonas industriales, pues por todos los temas industriales y luego se quedan abandonados, en el campo, porque están desarbolados, porque no hay lluvia y porque el cultivo resulta que no funciona y porque tal, y entonces cada vez se compactan más y cada vez se dejan más los suelos sin cultivar y cada vez tenemos más historia, y todos esos suelos, pienso, y por la experiencia que nosotros tenemos, que pueden actuar como un buen sumidero de carbono. Bien, lo nuestro lo planteamos en la bahía de Portmán cuando comenzamos a trabajar para resolver el problema de la puesta de la recuperación ambiental y el riesgo que había para las personas y para el medio ambiente en la bahía de Portmán. Pues entonces